Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, quien a partir de esta tarde iniciamos un nuevo programa en Regeneración Televisión, gracias a la generosidad de nuestro amigo y hermano, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Me acompaña en la conducción de este programa, detrás de la noticia, Alexandra Martínez de Aguilar. Buenas tardes a todos. Permítanme hacer la presentación de cada uno de los participantes en este panel sobre un tema muy controvertido que lamentablemente está polarizando a la sociedad mexicana y a la sociedad oaxaqueña, pero que es importante sobre todo escuchar las voces de todos los sectores de la sociedad oaxaqueña, porque hasta ahora se ha centralizado en la opinión y participación de los legisladores oaxaqueños y de grupos de mujeres organizadas de la sociedad civil llamadas feministas. Alexandra, si eres tan amable. Bienvenidos a su programa. Estamos nosotros muy felices de contar con su gran atención en este programa. Efectivamente, como lo decía Alfredo Martínez de Aguilar, este es un tema que últimamente ha recobrado mucho más énfasis y pues es necesario hablarlo de diferentes perspectivas. Por eso sean bienvenidos todos nuestros panelistas. Esperamos tener un programa muy nutrido y que ustedes, nuestra audiencia, puedan aclarar ciertas dudas y pues también que tengan una base, ¿no?, para tomar decisiones al momento de hablar sobre este tema. Bienvenidos sean todos. Empezamos con la doctora Lourdes Rodríguez Aguilera, pediatra urgencióloga. Estudió la carrera de médico cirujano en la UNAM. Realizó su especialidad en el Hospital Juárez de México y la subespecialidad en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Me permito presentar también a ustedes la semblanza del doctor Axel Ruiz López. Es pastor de congregaciones de la Iglesia del Nazareno por 50 años. Educador en varias instituciones por más de 30 años, graduado del Colegio Bíblico Seminario Hispanoamericano, bachiller en Artes, San Antonio, Texas, Estados Unidos, Universidad del Valle de México, pasante en Psicología Clínica en la Ciudad de México, egresado del Seminario Teológico con la maestría en Teología en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. También egresado del Seminario Teológico con el doctorado en Teología en la misma ciudad de Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Actualmente el doctor Axel Ruiz López es pastor asociado del Centro de Alabanza y Proclamación de la Iglesia del Nazareno en la ciudad de Oaxaca. A nuestra derecha está el licenciado y sacerdote católico José Guadalupe Barragán Oliva. Bienvenido, padre. Con 50 años de ejercicio pastoral en diversas comunidades del interior del estado y en diversas parroquias de esta capital. Actualmente es párroco de Felicitas y Perpetuas en Camino Nacional. Bienvenido, padre. Gracias. Y tenemos también la presencia de nuestro querido amigo y hermano, el licenciado Heraclio Bonilla Gutiérrez, postulante por 52 años a nivel nacional. Aún joven, es un joven maduro. Bienvenido. Tiene timbres de orgullo como haber participado en la defensa de un expresidente, en este caso el licenciado Luis Echeverría, después de ser acusado de genocidio por las matanzas del 10 de junio, 2 de octubre. El 2 de octubre. Así es que precisamente esto es muy significativo porque mañana se cumple un aniversario más, el número 45 de esta masacre de jóvenes estudiantes en la Ciudad de México, que esperamos no se repita nunca más. Le damos la palabra por respeto y atención a la doctora Lourdes Rodríguez Aguilera. Doctora, ¿qué opinión le merece este tema
pues tan candente, tan controvertido, que genera tanta polarización como los matrimonios igualitarios, como el aborto, sobre todo después de que el Congreso del Estado ha aprobado la legalización hasta las 12 semanas. Quisiera empezar recordando que la ciencia nace del anhelo del hombre. El hombre necesita una explicación del porqué de las cosas. El hombre necesita saber qué es lo que está pasando para poder darle un destino a su vida y un sentido a su vida. Recuerden que la ciencia es medible, es reproducible y es comparable. Y la ciencia nos ha demostrado que la vida empieza desde antes de la fecundación, ya que las células, el espermatozoide y el óvulo son células vivas desde antes de la fecundación, ¿verdad? Y esto lo podemos comprobar fácilmente porque hay energía, porque hay consumo de glucosa, porque hay movilidad, porque hay reproductibilidad. Entonces, la vida empieza desde antes de la fecundación, no a partir de la fecundación. ¿Qué características tienen estas células en común que las hace ser únicas? Y realmente esto es un espectáculo. Este tipo de células son las únicas, a diferencia de las somáticas del resto del cuerpo, que se van a dividir a través de un proceso que conocemos como meiosis en medicina, en biología. Y esto quiere decir que ellas reducen su número de cromosomas, todos tenemos 46, ellas para poder reproducirse se reducen a 23 para que en el momento de la fecundación 23 del espermatozoide y 23 del óvulo nuevamente vuelvan a ser 46 y generen un nuevo ser humano. ¿Qué otra característica tan especial tienen estas células? La variabilidad. Esto creo que es un punto clave de esta reproducción tan maravillosa. Uno, la variabilidad es que va a haber vamos a tener rasgos paternales y maternales. Tenemos rasgos paternos y maternos, pero ya no somos idénticos. La variabilidad va a hacer que el código genético ya no se copie tal cual, sino va a haber mecanismos que van a hacer que esa fusión de cromosomas lleguen a la perfección y pueda tener el nuevo ser mayor capacidad de adaptabilidad al medio. Entonces yo creo que nos tenemos que apoyar en la ciencia, que como les comenté, lo podemos demostrar y bueno, de ahí sale que hay gametos masculinos y femeninos y que participan esto en la fecundación desde el inicio de un nuevo ser. Gracias, doctora. Padre José Guadalupe Barragán Oliva, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿qué podemos decir en torno del aborto? Pues primero, así de entrada, decir que pues es un asesinato. Así, claro y directo. Claro y directo. Porque y además con todas las agravantes de la ley, la premeditación, la alevosía, la ventaja. Y por eso, desde siempre, esto no es de ahora. La Iglesia siempre ha defendido la vida, porque creemos que la vida nos la da Dios, no nos la da, nadie decide que si nacemos o no nacemos, eso Dios es quien nos dice, ahora sí, ahora no. Y por eso, repito, la Iglesia tiene como bandera defender la vida porque es un regalo de Dios. Ya entrando en leyes, el Código de Derecho Canónico, pues abiertamente una sanción, digamos, a todos los que participan en un aborto y últimamente pues a mí me ha estado preocupando esa sanción, la excomunión. La excomunión es hacerse un lado, no puede recibir ningún sacramento de la Iglesia. Quien provoca, quien participa, quien asiste en el aborto. Entonces, el riesgo pues, de que los mismos diputados se pongan en ese nivel, al aprobar el aborto, se exponen a quedar excomulgados. Y muchos de ellos están bautizados, por no decir que todos. Entonces, eso es algo muy peligroso que hay que valorarlo antes de dar el paso. Si lo están viendo nada desde el punto de vista material
jurídico, como es, las leyes positivas son hechas a capricho del legislador. Y en el caso presente, vemos como es una tendencia marcada a nivel nacional. Hablaba yo con un obispo antenoche, y le digo, dice, es que está a nivel nacional. Le dije, ¿qué podemos hacer? Nada. Fijar nuestra postura, pero es una tendencia muy fuerte que podemos que se va a dar. Bueno, aún así, fijar nuestra postura tenemos que ver desde la fe. Si no lo vemos con ojos de fe, estamos perdidos como bautizados, como creyentes, como católicos o no católicos. Yo creo que esto es algo que hay que repensar una, otra y muchas veces. Y como la Iglesia Católica, pues tenemos la bandera nacional, digamos, ¿no? Todavía el gran porcentaje de habitantes nos profesamos católicos. Una puntualización, padre. ¿Por qué debiera preocupar a los legisladores ser excomulgados? ¿En qué efectos de la vida cotidiana se traduce la excomunión? Sobre todo porque a gobernantes, políticos, funcionarios, lamentablemente, no ocupa ni preocupa la conciencia, ni el respeto a la ley siquiera. Ese es el dolor. Mira, déjame verlo de otro modo. Para mí esta situación que se da es una llamada de atención a la Iglesia. Yo varias veces he dicho que a la Iglesia nos pasó lo que al PRI. Primero es que todo el mundo priista y de pronto empiezan a ver otros partidos y ya vemos la situación hasta perder el poder. La Iglesia Católica, pues por tradición, hicimos la inmensa mayoría de mexicanos, nos somos católicos. Pero ¿dónde está el reto que se nos presenta ahora? Primero, hacer un análisis de cómo el descuido que se hizo de la evangelización. En Oaxaca, por ejemplo, me tocó llevar el asunto de los mártires de Cajonos y ver cómo ya en libros de 1700, que fue cuando 1700 que se dio el caso de los mártires, ya había señalamientos de los obispos de deficiencias en la evangelización. O sea, prácticamente la evangelización se dio en el primer siglo. Entonces, ha habido muchas deficiencias de educación, la educación académica, la educación familiar, la educación religiosa. Entonces, yo creo que es más que culpar, hay que hacer una revisión hacia adentro. Hay que revisarnos muy profundamente adentro en qué hemos fallado, qué hemos descuidado. Y entonces de aquí, la Iglesia hay cosas muy interesantes. La historia nos dice que todas esas crisis son purificadoras y fortalecen la vida. Tenemos el caso de 1523 de Martín Lutero, todo lo que trae. Sin embargo, ¿cómo se fortaleció? Ahí salió Francisco de Asís y más santos que abren los ojos y dicen, no, el llamado es otro. Muy bien, padre. Y para usted, licenciado Heraclio Bonilla, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, ha habido aquí la exposición del origen de la vida, ha habido aquí una calificación respecto de una conducta legislativa a la que se señala de asesinato, y a mí me toca hablar de las leyes. Si las leyes no existieran, difícilmente nuestra sociedad podría convivir en armonía. Es decir, volveríamos a un estado natural de todos contra todos, en donde ni siquiera se imponía la ley del más fuerte. Muchas veces los montoneros eran débiles, pero juntos vencían. Y no se trata de eso. El ser humano, en su perfectibilidad, ha buscado la forma de organizarse, y la mejor forma de organizarse son las leyes. Para la creación de las leyes, y en el caso concreto de la ley penal, hay un camino aceptado casi por la totalidad de los países del mundo.
Hay una ciencia llamada criminología que estudia las conductas reiteradas del ser social y aquellas que resultan reprobables se califican como delitos. Entonces, una vez que la criminología hace su estudio, nos vamos a la dogmática penal, es decir, lo colocamos en un código. Ese código impone sanciones. Pero, ojo, porque aquí viene la parte más delicada. Los gobiernos democráticos, dictatoriales, monárquicos, establecen una política criminal. Dicen, una vez que se hizo el estudio en la criminología, una vez que se estableció la dogmática penal, dicen cuál es la política criminal del Estado. ¿Qué vamos a sancionar? ¿Qué no vamos a sancionar? Y les pongo muchos ejemplos. Bueno, no, uno para no gastar tiempo. Anteriormente el Código Penal, los códigos penales de los estados contenían el delito de adulterio. Hoy ese delito no existe por política criminal. Ojo, ya pasó por la criminología, ya pasó por la dogmática penal. Ahora, atendiendo a la política criminal del Estado, dicen, no, nos da muchos problemas en los juzgados estar atendiendo el adulterio. Son más problemas los que le generan al Estado los contrincantes en un juicio de divorcio por la causal de adulterio que lo que resolvemos. Quitemos eso, por favor. Y de todos los códigos se quitó el adulterio. Así es como evoluciona. Ahora, ¿qué es la norma jurídica? La norma jurídica es el consenso de todos los sectores sociales representados en la Cámara de Diputados. Muy lamentablemente, nuestros representantes son sumamente ignorantes, que no es lo peor. Lo peor no es la ignorancia de nuestros legisladores, lo peor es su soberbia. Yo estoy aquí y ahora se hacen las cosas como yo digo. Y normalmente las dicen muy mal, como lo acabamos de ver en la pasada reforma en el Congreso del Estado de Oaxaca. No está mal lo que hicieron, está mal cómo lo hicieron. El procedimiento. El procedimiento. Por política criminal, México en muy poco tiempo va a tener en el Código Penal Federal la legalización del aborto. En muy pocos meses vamos a tener en el Código Penal Federal la legalización del aborto. Esto ya no lo para nadie. ¿Por qué? Porque es política criminal. Ya se tomó una decisión y ahora el grupo de diputadas de Morena, acompañadas de otras diputadas de otros partidos, ya presentaron la iniciativa de reforma al Código Penal Federal ante lo que sucedió aquí en Oaxaca. ¿Por qué? Dijeron, en Oaxaca se equivocaron, vamos a hacerlo bien, pero vamos a hacerlo para que caiga de arriba hacia abajo. Modificamos el Código Penal Federal y todos los demás van a tener que ajustar su Código Penal local. Esto ya no cambia, porque eso es la política criminal en este momento. Tenemos que, entre las opiniones que se virtieron por abogados en relación a la reforma penal en Oaxaca, se dijo que estaba mal porque el Código Civil del Estado de Oaxaca dice, es un galimatías, el artículo del 21. Código Civil, el 21, es un galimatías, porque dice que se protege la vida del nacido. Y luego dice, pero se tiene como nacido desde el momento de la concepción. Pues entonces no me estés vacilando, porque una cosa es el concebido
y otra cosa es el nacido. Son cosas diferentes. Digo, qué brillante exposición la de la doctora. Pero no crean que es problema de legisladores solamente. Los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuando entró en pleito esto por aquel famoso asunto de la ley Robles, que no hubo tal ley, sino una reforma al Código Penal de la Ciudad de México, dijeron en una tesis jurisprudencial, todo menor tiene derecho a nacer. Digo, eso es espantoso viniendo de señores ministros. Es menor el que ya nació y está entre su primer día y su año 18. Ese es un menor. El que ya nació y está entre su primer día y su año 18. ¿De dónde sacan los señores ministros? Todo menor tiene derecho a nacer. Es todo concebido, ¿verdad, doctora? Pero no es un menor, el concebido no es un menor, porque ni siquiera sabemos si va a nacer, y no porque lo aborten. Hay muchas razones por las que tal vez no nazca. Puede morir en el vientre materno y no hay aborto. Entonces, nuestros señores ministros están igualito que nuestros señores legisladores. ¿Cómo llegan los ministros a hacerlo? Igualito que los legisladores. Por imposición. Pertenecen a ciertas corrientes políticas, económicas, sociales de interés y así llegan. Eso es lo que tenemos, lamentablemente. Pastor Doctor Axel Ruiz López, para la Iglesia Cristiana, en este caso del Nazareno y del Centro de Alabanza y Proclamación, ¿qué opinión le merece este tema tan controvertido como lo estamos escuchando? Quisiera comenzar con un poema del rey David. Dice, todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Un embrión está al cuidado de Dios, de la madre, del Estado, de la sociedad. Sin embargo, muchas veces la vida de ese embrión es amenazada por agentes externos a la vida que se ha formado. Nosotros, para llegar a este punto, sostenemos que los 10 mandamientos que están en la Biblia, como fueron reafirmados en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, demostrados concisa y plenamente en el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Sermón del Monte también constituyen la ética cristiana básica. Partimos de ahí partimos del concepto de la familia. La creación es una teoría entre las muchas que existían en el Medio Oriente, entre las distintas culturas. Algunos tienen la idea de que las teorías son cosas científicas. Entonces hay quienes no creen como los cristianos, que somos una creación especial de Dios, sino creen en otras teorías. En la evolución. La evolución, por decir algo, ¿no? Y piensan que esa teoría es científica. Ninguna teoría es científica, porque no han sido probadas científicamente. Son teorías. Nosotros como cristianos recogimos el escritor de Génesis, el escritor del libro de la ley, el Pentateuco, recoge las distintas teorías que hay en el Medio Oriente, o la Tierra Media de aquel tiempo, y escribe esta teoría que el ser humano es una creación especial de Dios. Entonces nosotros partimos de esas enseñanzas que las encontramos en la Biblia. Y es por eso que la Iglesia afirma lo sagrado de la vida humana, como lo ha establecido Dios, el Creador, y cree
que se extiende al feto que aún no ha nacido. La vida es un regalo de Dios para nosotros. Toda vida humana, incluyendo el desarrollo de la vida en la matriz, es creada por Dios a su imagen. Esto le da al hombre un alto valor a su autoestima. Decir que somos creados a la imagen de Dios. Y no que lo depreciemos, que sea una creación de la evolución, pues, que dependemos del mono o algo así, ¿no? Nosotros creemos que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que para nosotros eso es importante. ¿Por qué estamos en contra del aborto? Porque ese feto, esa criatura, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso la vamos a respetar, por eso la vamos a cuidar, por eso no vamos a matarla, a destruirla, porque está hecho a la imagen de Dios. Y la parte legal de Dios, vamos a decir, viene a que si nosotros destruimos la imagen de Dios, Dios nos va a destruir también a nosotros. Y lo estamos viendo en la actualidad. No cuidamos, y probablemente, como dice el abogado, pues, va a llegar a ser una ley. Si no cuidamos, es lo que está pasando, la ola de criminalidad, no solo en México, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque si matamos al feto, pues matamos a nuestros padres cuando ya estén viejitos también. Y vamos a destruir la vida y vamos a matar la vida, vamos a destruirla. Ya no tenemos un valor por la vida. Como conductor de este programa me toca hacer el papel de abogado del diablo. Estos conceptos, si bien es cierto que para quienes somos creyentes tienen un valor moral, ético, además de religioso, parecieran conceptos abstractos para la mayoría de la población, pastor. ¿Cómo encarnarlos en la vida? Bien, aquí lo que tenemos que hacer, y sería la parte de los legisladores y la parte de los que se encargan de las leyes, que retomáramos los valores que son fundamentales para el ser humano. Y uno de ellos es el valor que tiene la vida, el valor de la libertad, el valor del respeto al prójimo. Si esos valores fueran los que usaran los legisladores, pues siempre pondrían encima de todo ello estos valores y no sus propios intereses. Muchas leyes son, como ya lo expresaba aquí el abogado, son por intereses políticos, materiales, económicos, intereses personales, egoístas, porque me interesa a mí, le interesa a mi familia, esta ley la vamos a hacer así. Pero si anteponemos a todo eso, estos valores, entre ellos el de la vida humana, por respeto a la vida humana, por respeto a la libertad, por respeto a mi prójimo, entonces legislaría yo diferente. Eso sería en lo concreto, como dice usted. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado sus opiniones, pero algo que a mí en lo particular me causa un poco, pues hasta de angustia como mujer, es qué papel y cómo debemos asumir las mujeres este tema del aborto, por ejemplo, ante una violación. Usted, doctora, ¿no? Como mujer, entiende y ha visto varios casos de mujeres que han sufrido pues este terrible hecho. ¿Cómo actuar? ¿Qué explicación darles desde la parte médica, desde la parte religiosa, desde la parte jurídica? ¿Cómo actuar ante este hecho? Entiendo hasta cierto punto que es fácil poder hablar el tema en general cuando uno no ha sufrido
en carne propia o de algún familiar cercano este hecho, ¿no? Pero ¿de qué manera se le puede orientar a las mujeres, a la población, a las hijas, acerca de si es bueno o no abortar en este caso en específico? Yo creo que, así como decía el padre Barragán, ¿verdad? Creo que estamos ante una crisis educativa. Estamos ante una crisis afectiva. Y entonces eso podría explicar el comportamiento del ser humano. Si nosotros educamos a nuestros niños, si nosotros educamos a nuestras niñas, creo que la educación es la base. Quisiera hacer un breve recorrido que es la fecundación. Para que se lleve a cabo la fecundación debe de reunir ciertas características la mujer. Si es verdad, existen las personas que quedan embarazadas por violación, que no son las más. Es importante aclarar esto, no son las más. ¿Por qué? Porque acuérdense que el óvulo nada más vive de 12 a 24 horas. Entonces, tendría que estar en los días fértiles, que influye la calidad del moco vaginal, que influye el pH, que influye la temperatura. Eso en relación a la mujer. Y entonces eso reduce a que la fertilidad de la mujer queda reducido a muy poquitos días. Los hombres no, los hombres son fértiles todo el tiempo. Pero el hecho de que en cada eyaculación aporten millones y millones de espermatozoides no quiere decir que todos son viables. No, hay unos que son con 2 cabezas, otro de cola chiquita, otra de cola grande, no tienen mucho ácido hialurónico, o sea, un sinfín de eventos que se tienen que librar para que pueda llevarse a cabo la fecundación. Como explicaba hace un rato, me gusta un ejemplo que leí en un libro, en donde dice que si juntamos el hidrógeno y el oxígeno, pierden sus propiedades, por decirlo así, para hacer una nueva sustancia. Ahora ya no es hidrógeno, ahora ya no es oxígeno, ahora es agua. Entonces así pasa con la fecundación, ya no es óvulo, ya no es espermatozoide, ya es una persona. Entonces, la fecundación, en el mismo momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, pasa una serie de procesos bioquímicos, eléctricos, biológicos, anatómicos, fisiológicos, de todo tipo, a la par. No así como que, bueno, primero me despolarizo la membrana, que déjenme les digo, eso es súper importante, porque en cuanto entra el espermatozoide al óvulo, la membrana celular cambia de energía eléctrica y así impide que otro óvulo entre. Entonces, vean, o sea, desde ese momento queda protegido. Y eso le tarda de 2 a 12 segundos que se lleve a cabo. Entonces, es todo un proceso que tiene que llevarse a cabo para poder llegar a ser fecundado un óvulo. Desde el momento también está demostrado por un grupo de científicos de Inglaterra que en cuanto el espermatozoide penetra al óvulo, fíjense también que también ya esa fusión celular, inmediatamente hagan de cuenta que ellos ya tienen sus planos de cómo construirse, de cómo empezar el resto de la división celular que viene en cascada. Que es verdad que necesitamos el útero, que necesitamos la matriz de la mujer, indudablemente. Veámonos nosotros. O sea, aunque seamos adultos, yo necesito del otro. Ante una enfermedad necesitamos del otro. Pero está demostrado que una vez fusionadas estas células, el embrión tiene sus planos de cómo seguir la división. Que sí es verdad, les repito, que necesita al útero, que necesita la madre, sí es verdad. Pero esa fusión celular ya trae sus planos de cómo dividirse. Entonces creo que la educación, creo que abatir esta crisis afectiva que estamos viviendo, esta crisis educativa, nos va a ayudar mucho a tomar la mejor decisión. Una crítica fundada y motivada hacia las iglesias en general, y en particular a la Iglesia Católica, es precisamente, como lo ha reconocido antes, este abandono educativo, esta evangelización incompleta.
¿Por qué sigue siendo un tabú educar sexualmente en la Iglesia Católica? No, no es tabú, no es tabú, está abierto. Toda la doctrina de los papas, desde siempre, no hay ningún tabú, pero sí se dice lo que decía el pastor, y lo que a mí, gracias por esta ilustración tan bella del derecho y lo que nos decía en la Escritura. La Iglesia respeta la libertad. Entre los derechos que nunca se pierden es la libertad de decidir. Entonces, quiero continuar un poquito, porque estaba yo pensando por ahí, en México, se ha manejado en estos últimos días que por los parámetros mundiales, que por eso en Oaxaca hay que hacerlo. No, dijera don Héctor González Martínez, Oaxaca se cocina aparte. Aunque digan lo que Oaxaca somos un estado especial, nuestra diversidad. Y esa diversidad étnica nos lleva a diversidad mental. Pensamos, un mixteco no piensa igual que un costeño. Y eso lo sabes tú más que yo. Porque, entonces, en Oaxaca, mira, allá en 1900, cuando Luis Echeverría, ¿cuál era su lema de Luis Echeverría? Juntos lo hacemos mejor. Le apretaron las tuercas arriba del dinero y empieza a decir, vámonos haciendo menos. Su esposa empieza con que la mujer no solo debe ser reproductiva, sino que tiene que ser productiva. La saca de la familia para que trabaje. Crean las guarderías infantiles para los hijos de las mujeres trabajadoras. Se tronó la familia. Se tronó la familia. La mujer es el centro, es el poste de la familia. Cuando la mujer se mantiene en su papel de madre, de hija, de esposa, de amante, de educadora. Es la educadora natural. Y desgraciadamente, de ahí para acá, viene una caída de la educación. Sale el otro que ya está también en decadencia. No, compañeros, ¿cómo me duele todavía? Yo oí este meeting en México. Compañeros, no somos apóstoles de la educación, somos trabajadores de la educación. Se fregó la educación. Ahí estamos. ¿Qué nos están dando últimamente? Que las leyes, quién sabe qué, trabajadores que luchan por intereses sindicales, pero han perdido el sentido de la educación. ¿Qué es la educación? Ayudar a la que la persona desarrolle sus cualidades. Somos como una madeja, como un ovillo de hilo. ¿Ya? Le va jalando, el educador le va jalando, y nunca va a acabar de desenrollar toda la capacidad de la persona. Entonces, esa es la educación. Yo soy maestro también de carrera. Yo tuve mi grupo, después de 30 años, mis alumnos, cuando cumplí 25 años, me hicieron una fiesta y me decían, ¿cómo nos acordamos de empezar a platicar cosas, ¿no? Pues la convivencia. ¿Te acuerdas cuando a ti te tocó también todos los maestros? Vivían en el pueblo, convivían con la gente, iban a tomar café a la casa, iban a echarse un taco de comal caliente. Eran los consejeros. Eran los consejeros, de la comunidad. El maestro, el sacerdote, el boticario, eran los referentes de la comunidad. Y entonces, últimamente yo digo, ¿cómo te digo? La sociedad tiene 4 apoyos. La familia, la escuela, la iglesia y el Estado. Y en este momento los 4 apoyos están mal, están débiles. ¿Por qué? Pues la doctora nos pone hincapié en la educación. Licenciado en esta estructura, esta visión de que pues, ya son políticas. Es doloroso que vuelva a la pregunta que tú me hacías. Mira, la iglesia no pone tabúes, pone los mandamientos. Y los mandamientos nunca pasan de moda. Si entendemos que los mandamientos son caminos de felicidad, voy a seguirlos. Pero hemos perdido ese gusto por los mandamientos. Nos hemos dejado por el instinto natural. No hay razonamiento, hay instinto, hay tendencia. Entonces, es doloroso la situación que vivimos. Por eso,
Volvamos a unir la educación, la familia, el Estado y la Iglesia. Si no recuperamos esa fortaleza, nuestra sociedad cada día va más. Licenciado Heraclio, ¿qué opina acerca de estas preguntas que hemos lanzado y de las respuestas de nuestros panelistas? A mí me parece muy importante que estamos en un punto en esta mesa con una larguísima historia. Primero, la Iglesia Católica, por ser la más antigua en este continente, primero la Iglesia Católica ha ido cambiando muy rápidamente de opinión respecto de ciertas conductas pecaminosas. Hace muchos años que la Iglesia ya no castiga la homosexualidad, como si la castigaba con la Inquisición. Hace muchos años que la Iglesia Católica ya no castiga muchas conductas que antes castigaba. Pero hoy modernamente, hay que decirlo, hay una lucha frontal entre la Iglesia Católica y los países democráticos. El Papa Paulo VI emite una encíclica, Humane Vitae, y manda a sus mejores oradores a la ONU. Debo decirles que el Vaticano es un país observador en la ONU. No es un país miembro como tal porque no es un Estado-nación. Nadie es ciudadano vaticano. Entonces, ha mandado a sus mejores oradores, ha obligado a presidentes de naciones a modificar sus leyes. En América Latina, el último que hizo el ridículo fue Menem, de Argentina. Menem, cuando la Iglesia Católica en la Organización de las Naciones Unidas no pudo evitar que se abordara el tema del aborto, no era precisamente el tema del aborto, era el control de la natalidad. La encíclica Humane Vitae tiene que ver con los métodos de control de la natalidad para reducir gradualmente la reproducción poblacional, sobre todo en los países pobres. Esta fue una tendencia, equivocada o no, pero hace un rato les decía yo cómo se aplica la política criminal. Esta fue una tendencia para no generar mano de obra barata a los imperios. Vamos a debilitar a los imperios dándoles menos mano de obra barata, pero los imperios siempre se las ingenian para hacer las suyas. Hoy tenemos a la Iglesia Católica y a grupos que nacieron a partir de la encíclica que ya mencioné, como Provida. Provida es una organización mundial. Creemos que es... No, aquí tiene unos representantes. Es una organización mundial que tiene que ver con que la Iglesia Católica no quiso seguir quemando sus cartuchos. Dijeron, no, ya les pusieron una zapatiza a nuestros obispos, ahora vamos a mandar civiles, ¿verdad? Vamos a mandar gente que patrocinamos, pero que represente nuestra ideología. Y en todo momento han ido perdiendo las batallas. ¿Por qué han ido perdiendo las batallas? Por una razón muy simple. Decía yo hace un rato cómo se construye la norma jurídica. La norma jurídica se construye a partir de la observación de eventos repetidos en la sociedad. A ver, les pongo un ejemplo. Pues en épocas recientes, vamos a decir, antes no habían aviones. Pues no había aeropiratería. De repente se hicieron los aviones y algunos señores por allá en el Medio Oriente les dio por secuestrar aviones para presionar gobiernos y entonces lo hicieron tan seguido que había que castigarlos, pero no había el tipo penal para castigarlos y se creó el tipo penal aeropiratería. Así es como se construye la norma.
estudiando los actos repetidos en la sociedad. ¿Por qué estamos hablando ahora de la despenalización del aborto? Porque cada vez son más mujeres las que acuden por su voluntad, nadie las obliga, por su voluntad acuden a buscar quien las ayude a abortar. Entonces, atendiendo a la política criminal, el Estado dice, a ver, número 1, se me está muriendo mucha mujer adulta en edad reproductiva por una mala atención de gente no profesional. Los que sí tienen para pagar profesionales no tienen problema, van a una clínica especializada, tienen su aborto y no pasa nada. Pero esta es una conducta reiterada, entonces hay que proteger a la sociedad. ¿Y cómo la vamos a proteger? Legalizando. Si legalizamos el aborto, no pasa lo que la Iglesia Católica dijo que iba a pasar con la ley Robles, que insisto, no es una ley. Se le dijo ley, pero era una reforma al Código Penal del Distrito Federal. Es que entonces se van a formar para ir a abortar. No es cierto. No es cierto. ¿Tenemos noticia acaso de algún escándalo porque las mujeres en la Ciudad de México van a abortar? Ayer dieron a conocer tendenciosamente datos falsos, que a partir de la ley Robles a la fecha 65,000 mujeres que no son de la Ciudad de México han ido a la Ciudad de México a abortar. Pero nadie dice de dónde sacaron esos datos, nadie proporciona la fuente para que nadie tenga la oportunidad de comprobar el dato. No es cierto. Si nosotros metemos una solicitud al INAI, pidiéndole cuántos abortos se han practicado en las instituciones de salud pública de la Ciudad de México, nos vamos a ir de espaldas. No ocurrió nada de eso que dijeron y de que dijeron ahora aquí con la reforma en Oaxaca. No es cierto. ¿Y saben por qué no es cierto? Porque la ley no le impone a nadie la obligación de abortar. La ley le da el derecho a aquella mujer que ya está embarazada, que no quiere el producto de su concepción, le da el derecho de buscar la asistencia y el apoyo del Estado para abortar. Nadie la está obligando a abortar, no es un crimen. Ahora, desde el punto de vista jurídico, y que conste que ya dije aquí que el Código Civil de Oaxaca es un galimatías, y que conste que ya dije aquí que los señores ministros de la Corte dijeron una barbaridad, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico y sin atender a esos errores, tenemos que entender que la mujer tiene derecho a decidir. ¿Y por qué tiene derecho a decidir? Decía el padre Barragán hace un rato. Acabaron determinados gobiernos, acabaron con la familia. No fueron los gobiernos. Es la realidad social la que acabó con el concepto tradicional de familia. ¿Por qué? Porque, primero, anteriormente había menos el interés de educarse. Cuando en las familias se fue generando la conciencia de educar a los hijos, las mismas familias campesinas con poca orientación se vieron en la necesidad de reducir el número de los hijos. ¿Por qué? Porque ya pensaban en darles mejores condiciones de vida y dijeron, si tenemos muchos hijos no los vamos a poder mandar a la escuela. Y esto se fue haciendo conciencia social. Oye, no, espérame, no tantos hijos. Efectivamente coincido con el padre Barragán, en su mayoría esas mujeres eran católicas y no le tenían miedo al pecado como no se lo tienen ahora los diputados. Si son excomulgados o no, ni se enteran. ¿Por qué? Porque la religión católica se volvió muy laxa. El secreto de confesión le impide al padre que si yo voy y le digo, padre, fíjese que anoche, allá en el camino al rancho,
me encontré pues al novio de la que yo pretendo, y pues para que ya no me estorbe lo maté. Él no me va a denunciar con la autoridad, porque se lo dije en confesión. Me va a poner una penitencia. Pues si me pone 10 o 1000 Padres Nuestros, me los echo. Y ya quedé absuelto. Esa laxitud hace que le gane la política criminal del Estado a las leyes de la iglesia. Cualquier iglesia judeocristiana tiene más o menos los mismos parámetros de pecado y castigo, pecado y penitencia. Y entonces resulta mucho más favorable, aún perteneciendo a estas religiones, irme del lado del Estado. El Estado dice que se legalice el aborto, pues me voy con el Estado. El Estado dice que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues me voy con el Estado. Bueno, ya iré a misa cuando pueda. Bueno, pues total, no me confieso. Y si me confieso, no le digo ese pecado. Yo recuerdo una película de criminales en donde Al Capone mata a todos sus lugartenientes y se va a confesar, ¿verdad? Y le dice 9 pecados al padre, al sacerdote, pero cuando llega el de no matarás, que acababa de matar a 20 o 30, cuando llega ese pecado le dice, y por otros pecados que por el momento no recuerdo, perdóneme, Padre. Así de laxa es esta sanción frente a la sanción del Estado y frente, si quieren llamarle, hasta permisividad del Estado. Pero ¿qué prefiere el Estado? ¿Autorizar los matrimonios entre personas del mismo sexo o tener desórdenes sociales? Porque hay gente muy poderosa, de hecho los más poderosos pues están en el gobierno y tienen este tipo de prácticas. Que lo nieguen públicamente es problema de ellos, pero tienen poder político, poder económico, poder social, y entonces el gobierno dice, no, ¿para qué me meto? Que las iglesias o las iglesias se encarguen de ponerles penitencias, yo les autorizo y si me fallan aquí los encarcelo. Esto es muy simple, este es un juego nada más que en diferentes canchas. En las religiones es una cancha, en el Estado es otra cancha, pero el juego es el mismo. La iglesia, ¿por qué dejó de sancionar la homosexualidad? Porque son tantos los católicos homosexuales y las demás iglesias que dicen, bueno, ¿y para qué pierdo fieles si de por sí ya ni tengo? Pues mejor los retengo con todo y que, pues, con que no me digan a qué hacen, ¿no? Este tipo de situaciones, yo les puedo decir, son favorables. La reforma penal en materia de legalización del aborto es favorable a la sana convivencia social. El matrimonio entre personas del mismo sexo es favorable a la convivencia social por una razón muy simple. No estamos promoviendo nada. Estamos regulando la realidad social. Pastor Axel Ruiz López, estamos por terminar el programa. Le ruego una puntualización como vía de solución, insistir, por favor, breve. Bien, nos oponemos a las leyes que autorizan el aborto, considerando que se dan casos reales, pero de condiciones médicas en las que el feto o el bebé no nacido o ambos corren peligro, la madre o el bebé corren peligro de no sobrevivir al parto. La terminación del embarazo deberá realizarse solo después de la asesoría médica competente y el consejo espiritual de sus pastores, del sacerdote, el guía espiritual de la persona. Solamente así estamos de acuerdo que se haga
un aborto, porque hay condiciones médicas, especialistas que están determinando que el producto está mal o que la vida de ambos peligra. Entonces, estamos de acuerdo en esa condición. Pero, en términos generales, nos oponemos a las leyes que autoricen el aborto. La oposición debe ser responsable. Es decir, que debemos de trabajar en programas que provean el cuidado para las madres y los niños, centros de orientación, casas de asilo para madres embarazadas y la creación o utilización de servicios de adopción correctos para poder ayudar en estos casos. No solamente decir nos oponemos a esto, sino qué estamos haciendo para ayudar a las personas. Y como decía, la evangelización tiene vacíos, el discipulado tiene vacíos, que las leyes son pues ajustadas de acuerdo a trabajar en darle al pueblo la seguridad, darle al pueblo la opción, la oportunidad. Y ahí yo tengo una palabra que decir en cuanto a eso, y yo quisiera que esto sea como una reflexión sobre la conciencia de los valores individuales y sociales. El valor de la libertad, como ya lo había mencionado, el respeto al derecho ajeno, el respeto a la vida y muchos otros valores que son fundamentales para la vida. No solamente México, sino el mundo entero está envuelto en guerras fratricidas, en crímenes de lesa humanidad, como le dicen algunos, y que se anteponen estos valores, se desechan y se buscan otros valores, como que quieren decir que están más actualizados, ¿verdad?, en esos valores. El valor de la vida, de la libertad, el derecho ajeno, y que los que encargados de legislar, los encargados de aplicación de la ley, puedan basarse en utilizar estos valores para su quehacer. Y creo yo que ahí es donde se ha perdido esa capacidad y se ha trabajado por el egoísmo, por los intereses personales o políticos solamente, y han desechado estos valores que son la base de las conductas sociales y del pueblo. Así que reorganizar nuestra sociedad en base a estos valores nos ayudaría y nos llevaría a convivencia en la paz. La paz es la que buscamos. Buscamos la paz en un país y en el mundo entero, pero no la vamos a encontrar si nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, sí estamos en contra del aborto, pero cuando hay condiciones de salud, cuando hay condiciones clínicas que se han visto claramente, estamos de acuerdo que se practique el aborto para bien de la madre y del bebé. Gracias. Doctora, rápidamente, ¿a favor o en contra? No existe una definición de qué es la vida que nos deje satisfecho a todos. Y eso es un estímulo para reunirnos, para trabajar hombro con hombro, cerrar filas y luchar por ella. Y la mejor forma de luchar es viviéndola en toda la extensión de la palabra. Vivir. Bueno, por la invitación a recapacitar, a fortalecer la familia, la escuela, la iglesia, el Estado. Gracias, Pedro. Sí al aborto como derecho de la mujer a decidir. Sí al matrimonio entre personas del mismo sexo como el reconocimiento de una realidad social de la que somos responsables todos. Nadie se salva. Muchas gracias, Alexandra, por acompañarme en la conducción de este programa.
Muchas gracias al director general de Regeneración Televisión, Raúl Castellanos Hernández, a los compañeros técnicos, muchas gracias sobre todo a ustedes. Tema polémico que finalmente en conciencia si se cree en valores, pues habrá la oportunidad, en caso necesario, de decidir la toma de un acto como este. Alexandra. Agradecemos su atención y pues bueno, este es un tema que en una hora pues no es fácil abarcar, pero coincido con los ponentes, para tocar este tema es necesario hablarlo en familia y sobre todo retomar esos valores que se han ido perdiendo. Gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias a nuestros invitados por sus valiosas opiniones y les deseamos una bonita tarde. Igualmente.